los fondos privados siguen con la plata, esa plata claramente no es de los fondos, ¿verdad? Pues es de la gente. De la gente. Pero los fondos dicen que es de la nación, que cuando ellos dijeron irse y autorizar el traslado, pasa a ser es de la nación, no de la gente. ¿Qué dice usted, ministro? No, pues me da mucha risa ese argumento. Yo lo escuché a usted con Velasco, ¿no? Sí, sí. Es un argumento chimbo, como diría pues sí. Alguien que desafortunadamente nos... ¿Y qué dice usted frente a la... digamos que en ese punto está clarísimo. ¿Y qué dice entonces ahora el gobierno frente a lo que reclaman es, no está el fondo que creó la reforma en el Banco de la República? Y como no está ese fondo, entonces los privados, no es su plata, en eso coincidimos completamente, esa plata no es de los banqueros, es una plata o es de los trabajadores y se lo transfirieron a la nación al aceptar el traslado, pero dicen los banqueros, pero nosotros no le podemos dar esa plata a la nación porque no está ese fondo del Banco de la República. ¿Qué dice usted? Es que esa disposición fue modificada por el decreto 415, porque precisamente no se puede crear el fondo a pesar de que ya existe el contrato firmado entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, porque los señores de la Corte Constitucional tampoco han resuelto la constitucionalidad de la reforma pensional. Pero dice el artículo 76, leído íntegramente, que las personas que ya tienen consolidada su pensión, en gracia de discusión, digamos, que los otros 95.000 de los 120.000 que ya se han trasladado, ¿no? Sus ahorros deberán ser trasladados a ese fondo que en el futuro deberá crear el Banco de la República en virtud del convenio que nosotros mismos hemos establecido como desarrollo de la ley 2381. Pero dice el artículo 76, como también lo dice el artículo 16 de la ley 100, y como lo dice el sentido común, es que quienes ya se pensionaron, esos recursos deben ser trasladados de los fondos privados a Colpensiones. Y si no lo hacen, el fondo privado o los fondos privados están cometiendo una ilegalidad que nosotros no vamos a permitir que se cometa. Ministro, usted habla de unas decisiones que adoptará esta noche el gobierno en el Consejo de Ministros, pero también señala que se reunió con el profesor César Ferrari, superintendente financiero. ¿Qué acciones van a tomar o va a tomar el gobierno contra los fondos privados por esta situación de los 5 billones? Seguramente esta noche en el Consejo de Ministros las anunciaremos. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados, que lo sepan los señores de los fondos privados. Otro punto que quiero tener claro y oír ya la versión del gobierno, porque hemos escuchado mucho a los fondos privados también, y es el tema de que ellos dicen, en el caso de esos fondos, que con el traslado de estos cerca de 130.000 trabajadores, pues se trasladaron también por las cotizaciones cerca de 600.000 millones de pesos, y que con esos 600.000 millones de pesos tiene pues de sobra Colpensiones para asumir el pago de las pensiones. ¿Eso es verdad? Pero es que ese es un argumento también, digamos, relativamente falaz. Digamos, Colpensiones tiene una operación financiera. Ya les acabé de mencionar cuáles son los ingresos de Colpensiones para la vigencia 2026. Aún requiere de un traslado de cerca de 34 billones de pesos del presupuesto general de la nación. Y claro, Colpensiones está recibiendo los aportes de quienes se trasladaron, pero es que los señores de los fondos privados no tienen los ahorros de la gente hasta el momento de su traslado. Es más, tienen los ahorros de quienes ya están recibiendo su mesada pensional, que no le están aportando a Colpensiones, porque ya terminaron su periodo de cotización. Y sobre esos 25.000 tienen que responder, está respondiendo Colpensiones. Entonces, que no nos vengan con esos argumentos, que no sean conchudos, como se dice coloquialmente,
que entreguen los recursos que no son de ellos, es que son de la gente, son de sus aportes pensionales, independientemente de si Colpensiones está recibiendo o no los aportes de la gente. Eso es otro asunto. Pues obviamente tiene que recibir los aportes de la gente que se ha trasladado y que la gente y que no se ha pensionado todavía. Pero es que Colpensiones está respondiendo por una obligación pensional, ¿no? Que debe ser atendida para garantizar la sostenibilidad financiera con los aportes que la gente hizo y que están atrapados en los fondos privados y que los fondos privados no quieren desembolsar. Es como si usted se retira de un banco y va a retirar sus ahorros en su cuenta y le dice el banco, no se los entrego. ¿Por qué? Porque Sí. no me da la gana de entregárselos. Ministro, déjeme preguntarle esta otra cosa que es un tema que también es muy polémica. Y es la preocupación que hay, porque entonces dicen, el gobierno va a coger esa plata de bolsillo para las elecciones. Y lo que va a hacer es buscar plata y dinero para comprar votos y incidir en las elecciones. ¿Qué responde usted a quienes ponen eso también en discusión? Es que me da mucha risa. Bueno, el candidato es inocultable que el candidato más cercano al proyecto político del presidente, pues es Iván Cepeda, ¿no? Pero yo no creo que él vaya a necesitar de plata para ganar la elección. No creo, ¿no? Ese es otro cuentazo. Eso es otro cuentazo. Bueno, pues ahí Nosotros está. ¿sabe para qué necesitamos esos recursos? Para que haya sostenibilidad financiera en pagarle la pensión a esas 25.000 personas y para garantizarle la pensión al que se va pensionando de los que se han trasladado. Para eso necesitamos esos recursos. Que no se inventen cuentos que no existen sino en su imaginación. Pues ahí está, es la versión del gobierno nacional frente a este gran debate que hay y este gran choque también, ¿no?, de trenes que se ha generado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en medio de todo esto. ¿Quiénes están? Los pensionados. 25.000 personas. 25.000 personas, los trabajadores. Ministro Sanguino, muchas gracias por atendernos a esta hora del mediodía. Feliz tarde. A ustedes muchas gracias. De nuevo un abrazo a Vanessa, a usted, Juan, y por supuesto a quienes están con usted en cabina y a toda la gente que nos ve y nos escucha a esta hora. Gracias, Feliz ministro. tarde. Muchas gracias, es el ministro Sanguino del Trabajo, mi querida Luisa Mercado. Buenas tardes, ¿usted lo escuchó, el ministro? Sí, por supuesto, y qué bueno la respuesta, Juan Diego. Necesitábamos claridades, sobre todo que se va a pagar se la va a pensión. pagar la Sí, se va a pensión. Yo pagar creo la que es lo pensión. más importante. Ese es el mensaje claro que queda el día de hoy, pero para seguir en este debate vamos a poner también una voz más imparcial, de un académico. ¿Qué dice él frente a este debate? Aunque por supuesto eso lo va a resolver de fondo el Consejo de Estado cuando termine de estudiar la demanda que se presentó. Pero, ¿qué dice este académico? Pues mire, Juan Diego, estuvimos hablando con Kevin Harman. Él es doctor nada más y nada menos que en ciencias jurídicas, un experto de la Universidad de Louvain, es investigador postdoctoral de la Cátedra Excelencia de las Pensiones de la misma universidad. Le puedo decir que es una de las personas que más saben pensiones en nuestro país y le hicimos 3 preguntas que quiero que los oyentes estén muy atentos porque sin duda les resolverán algunas de las dudas que todos tenemos. La primera es ¿por qué el Consejo de Estado tomó esta decisión? ¿Cuál fue el razonamiento del magistrado al que dice el ministro? Pues no es acertada. Esto nos dijo. El magistrado Bedoya rechaza esa tesis esencialmente, diciendo que el gobierno no podía invocar la ley 100, sino que en efecto tenía que tener en cuenta la voluntad del Congreso a través de la ley 2381, así esta estuviera suspendida. Dice que esa plata se tiene que mantener en los fondos privados de pensiones. Y Juan Diego, por supuesto, usted se le hacía esta pregunta al ministro de Trabajo. Si un trabajador que se cambia a Colpensiones, aprovechando esta ventana, tiene que renunciar a la titularidad de sus ahorros, y escuche lo que nos dijo. Esencialmente eso es cierto. Cuando una persona se traslada de una AFP a Colpensiones, está renunciando a la titularidad de sus ahorros con el objetivo de que Colpensiones le traduzca ese capital que entrega en semanas cotizadas para poder obtener una pensión.